Bienvenidas y bienvenidos, alumnos y alumnas de tercer grado, a otra sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Yo soy la maestra Jessica Guadalupe Gutiérrez Juárez. Antes de iniciar, quiero comentarles que estaremos acompañadas y acompañados por las maestras Beatriz Puig Arrioja y Victoria Carmona González, ambas del maravilloso estado de Veracruz, quienes nos compartirán un poco de sus conocimientos sobre el tema. Bienvenidas, maestras. Gracias. Es un gusto estar en esta sesión y saludar a las y los estudiantes. Hola, qué bueno estar aquí para compartir un poco sobre el tema. Una vez más, maestra Victoria, estamos juntas. Agradecemos que sea posible realizar este enlace. En esta ocasión, podremos reflexionar sobre la convivencia basada en valores democráticos. ¿Qué podemos hacer para garantizar que tengamos una convivencia democrática? También presentaremos algunos ejemplos, ideas e información que les permitan reflexionar sobre los instrumentos jurídicos que garantizan la convivencia basada en valores democráticos. Es un tema muy interesante, porque si todas y todos los ciudadanos conocemos, defendemos y ejercemos nuestros derechos, tenemos mayores oportunidades de tener una vida plena y para poder ejercer nuestros derechos, así como desarrollarnos de manera íntegra. Por ello, es importante que la convivencia esté sustentada en valores democráticos. Pero antes de continuar, recuerden que es importante mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos constantemente con mucha agua y jabón, practicar el estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia, así como usar el cubrebocas para evitar contagios y, de ser posible, permanecer en casa. Tengan a la mano su libreta, lápiz o bolígrafo y algunos lápices de colores. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. En esta sesión tendremos como propósito conocer los instrumentos jurídicos que garantizan la convivencia basada en valores democráticos. Para ello, debemos identificar nuestros derechos y los valores que debemos promover para tener una convivencia democrática. También necesitamos conocer los instrumentos que los garantizan. Veamos y escuchemos a la maestra Victoria. Hola, mi nombre es Luz Angélica. Pienso que uno de los instrumentos jurídicos que garantizan una convivencia basada en valores democráticos es la ley suprema de nuestro país, la Constitución, ya que en ella están plasmados los derechos humanos y todas las leyes que rigen a nuestro país. La Constitución vigila y hace valer los derechos de todas y todos. Hola, soy Emairani. ¿Qué ocurre cuando nuestros derechos son violentados y no se respetan las leyes que emanan de nuestra Constitución? Todas las personas, desde que nacemos, tenemos derechos que deben ser respetados por igual, sin excepción de nadie. Cuando nuestros derechos son violentados, debemos de pedir ayuda y acudir a instituciones que nos ayuden a resolver este tipo de problemas, porque podemos denunciar. Todas las personas somos iguales y merecemos respeto e igualdad. Muy bien, la Constitución, al reconocer los derechos y responsabilidades de la ciudadanía y autoridades, permite que podamos exigir a las autoridades que trabajen para su cumplimiento. Si no actuaran en correspondencia, podemos acudir a instancias especiales. Para reflexionar y comprender un poco más del tema, pongamos atención al siguiente video. Exigir el respeto por los derechos humanos de otros es pedir respeto por los propios. Es otra manera de fortalecer la vida democrática y el Estado de Derecho en nuestro país. Las elecciones son otra herramienta para consolidar la vida democrática. A través del voto, los ciudadanos eligen a sus representantes. Así se construye un gobierno legítimo. La vida democrática está presente en diferentes escenarios de nuestras vidas. En la escuela, la familia, con los amigos. Saber construir acuerdos y tomar parte de las decisiones que benefician a un grupo u otro es parte del aprendizaje que nos lleva a desarrollarnos como ciudadanos participativos. Hace unos días, Pedro observó cómo dos de sus compañeros molestaban a otro.
Pedro no sabía qué hacer. Tenía dudas. Pensó que quedarse callado era una forma de ser cómplice de los acosadores. Y quizá no era el único compañero al que molestaban. Quizá en el futuro, él mismo podría ser víctima de sus abusos. Decidió denunciar la situación, lo que solucionaría no solo el problema actual, sino uno incluso mayor en el futuro. Participar en nuestro contexto, en el que vivimos y nos desenvolvemos día a día, contribuye a solucionar problemas que pueden llegar a debilitar la estructura social. Notamos que el video toca temas de importancia acerca del respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho en nuestro país como una forma de fortalecer la vida democrática. También nos invita a reflexionar sobre la importancia que tiene conocer las leyes para poner en práctica los valores democráticos. La Constitución está por encima del resto de las demás leyes y estas deben ser congruentes con los principios o postulados que se establecen en nuestra Carta Magna. Asimismo, las constituciones de cada entidad de nuestro país deben armonizar con los planteamientos de la Carta Magna, sobre todo en materia de derechos humanos. Si se hiciera una reforma o hubiera una ley que entrara en conflicto con los derechos humanos, es facultad de la ciudadanía ampararse. En tal caso, el Poder Judicial de la Federación puede revisar la situación y promover, si lo considera, que se suspendan sus efectos. ¿Verdad, maestra Beatriz? En nuestro país, tanto la Constitución como las demás leyes se ponen por escrito y se divulgan para que los ciudadanos las conozcan y tengan una mayor claridad o certidumbre sobre su contenido. Es muy importante que las y los alumnos comprendan que existe un eje rector a nivel nacional que garantiza los derechos de todas y todos. Al mismo tiempo, vigila que se cumplan las leyes, de lo contrario, se generan sanciones reguladoras. Pero también debemos reconocer que existen leyes que deben ajustarse o modificarse de acuerdo a los cambios que se presentan en distintos ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, así como en las escuelas existe un reglamento que las y los alumnos deben conocer, respetar y cumplir. De igual forma, las autoridades educativas deben vigilar, respetar y cumplir las normas que garanticen una sana convivencia. Para comprender un poco más, les invitamos a ver y escuchar la siguiente información. La Constitución es el documento que define las funciones y atribuciones de cada uno de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, y de los organismos autónomos, ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, INE, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Delimita los territorios y ámbitos de competencia de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Reconoce los derechos humanos, así como las garantías constitucionales para hacerlos efectivos. Establece límites en el ejercicio del poder, así como obligaciones de las autoridades para garantizar los derechos humanos de los habitantes frente a los poderes públicos. En relación con esta información, podemos decir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos orienta la convivencia hacia la conformación de una sociedad democrática. Pero no solo ello, en este documento tan importante se sostienen los siguientes principios y valores: legalidad, igualdad, justicia, tolerancia, solidaridad, comportamiento cívico y democracia. Con base en los principios y valores democráticos, las y los mexicanos podemos normar y orientar nuestras acciones en los distintos ámbitos de convivencia. Nos queda claro que existe una ley suprema que garantiza los derechos humanos. Sin embargo, mi pregunta es: ¿de qué manera la Constitución protege estos derechos? Para dar respuesta a esa pregunta, veamos y escuchemos el siguiente video.
En nuestro país, la ley más importante en materia de derechos humanos y libertades fundamentales es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, firmada en 1948 por la mayoría de los países del mundo, se estableció en su artículo 2 que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Posteriormente, en 1948, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, que está en la base de todo el sistema actual de derechos humanos, ya reconoce a cada ser humano en su calidad de ciudadano, en su calidad de sujeto de derechos plenos, incluyendo a las mujeres y a cualquier persona sin distinción. A partir de la emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos viene una cascada de documentos, entre ellos los pactos de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, que impregnan todo el orbe con esta doctrina de los derechos humanos. El pueblo de México también ha dado largas batallas por sus derechos. En 1857 se expidió la primera constitución liberal del país, que reconoce ya las garantías individuales y los derechos fundamentales. Pero no es sino hasta la Constitución de 1917, resultado de la Revolución Mexicana, que se incorporan al texto constitucional no solamente los derechos individuales, sino también los llamados derechos sociales del pueblo mexicano. A partir de ese momento, comienza una nueva lucha, que es por la garantía, por la efectividad de los derechos que están plasmados en la Constitución. En esta lucha es fundamental la garantía jurisdiccional, es decir, cómo hacer efectivos ante los tribunales estos derechos. La última etapa en la que estamos en México es en la defensa internacional de los derechos humanos, la internacionalización de los derechos, que significa que los ciudadanos mexicanos podemos acudir ante instancias internacionales para reclamar que se hagan efectivos los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por México. Es interesante saber, por ejemplo, que se hace referencia a la lucha incansable por la defensa de los derechos que están plasmados en la Constitución de nuestro país. Estos se corresponden con lo planeado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las y los ciudadanos debemos velar porque se garanticen y hagan efectivos los derechos que están plasmados en la Constitución. En esta lucha es fundamental la garantía jurisdiccional, es decir, cómo hacer efectivo ante los tribunales estos derechos. Actualmente tenemos la oportunidad de lograr el reconocimiento internacional de nuestros derechos humanos. Si en las instancias nacionales no se garantizan, es decir, que hay instancias internacionales a las que podemos acudir para que se hagan efectivos los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. En el video mencionaron la lucha por los derechos sociales y políticos a lo largo de nuestra historia. Actualmente, ¿cuáles son esos derechos sociales y políticos anexados en la Constitución de 1917? Para comprender mejor, veamos la información del siguiente esquema. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege los derechos humanos. Por ejemplo, en el apartado inicial titulado de los derechos humanos y sus garantías, que va de los artículos 1 al 29, estos son algunos. Derechos civiles y políticos. Derecho a la vida, a la igualdad,
a la libertad, a la seguridad, a la privacidad y a la propiedad. Derecho de acceso a la justicia y a un juicio justo. Derecho de audiencia. Derecho a votar y ser votado. A la participación. Derecho de reunión y expresión. Derecho a la información. Derechos sociales o colectivos. Derecho a la educación, a la cultura, a la salud, al trabajo, a un salario justo, a una vivienda digna, a la seguridad social. Derechos de los pueblos indígenas, derecho a su libre determinación y a la preservación de su cultura. Derecho colectivo al desarrollo, a un ambiente sano y a la paz. Tomen nota del esquema que acabamos de compartir. Es importante saber que los derechos se refieren a diferentes esferas de nuestra vida. Ahora, leamos el siguiente fragmento del artículo 1 de nuestra Constitución. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Como se podrán dar cuenta, es muy importante conocer que el Estado previene, investiga y sanciona las violaciones a los derechos humanos. Pero, ¿a qué autoridad o instancia local se puede acudir en caso de que no sean respetados los derechos humanos? Por ejemplo, mencionaría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo público autónomo del Estado mexicano. Es decir, no depende de ninguna autoridad. Su misión es la defensa, promoción y estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, los tratados internacionales y las leyes. Además de las normas e instituciones, el Estado mexicano ha firmado diferentes instrumentos internacionales que dan soporte a los derechos humanos de las y los habitantes del país. Maestra Beatriz, ¿qué nos puede comentar al respecto? Cada país es soberano, determina su forma de gobierno, aplican sus leyes y toman sus propias decisiones dentro de su territorio. Pero también asumen compromisos y establecen acuerdos con otras naciones y con organizaciones internacionales. La Constitución de nuestro país incluye diversos tratados en materia de derechos humanos. Además, prevé mecanismos internacionales, tribunales y otras instituciones que sirven para garantizarlos y respetarlos. Por ejemplo, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención sobre los Derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Si se dan cuenta, México ha tenido una participación incansable por defender los derechos de todas y todos los ciudadanos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Recapitulemos lo que hemos visto en esta sesión. Conocieron que tanto nuestros derechos como nuestras leyes están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que hay tratados internacionales de los que México forma parte.
También vimos que la Constitución y los tratados son herramientas fundamentales que tenemos todas y todos los habitantes del país para defender la integridad de las personas y los pueblos. Finalmente, supimos que toda persona afectada en sus derechos humanos puede utilizar la Constitución y los tratados internacionales como mecanismo de protección y defensa de sus garantías. Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto en Aprende en Casa. Cuídense mucho y cuiden a sus familias. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.